Falkens Rest es un bar y asador en Old Highway 7. Se encuentra donde se cruzan 3 condados y está un poco fuera de los límites de la ciudad. El resto, como se le llama, a veces se denomina barra de policías porque una gran parte de la clientela son agentes de la ley. Como lugar de reunión secreto, sería el último en la lista de la mayoría de las personas, lo que lo colocó en lo más alto de mi lista. Aparqué en el estacionamiento bien lleno y me dirigí a la entrada principal. A medida que avanzan las barras de la policía, el resto estaba mejor equipado que la mayoría, con una gran barra abierta apilada con mesas para sentarse. El último viernes de mes, el lugar estaba animado pero no demasiado lleno. Era la situación perfecta para mi reunión con el sargento Devin Cross. Había suficientes testigos aquí que la reunión no parecía un secreto. Cuando entré, la mayoría de los visitantes me saludaron con miradas hostiles. No esperaba menos, porque el abogado era sospechoso de asesinar a su esposa infiel y a su amante, un detective de la policía. Por supuesto que no hubo veredicto ni acusación. Es difícil hacer eso sin evidencia. No se encontraron cadáveres y faltaba el automóvil del amante junto con los tortolitos. Sin embargo, yo era culpable. La pareja había desaparecido sin dejar rastro. Tenía motivos y era un abogado humilde que necesita pruebas. Fuera de la sala del tribunal, Devon, que llegaba, no parecía muy satisfecho con mi elección del lugar. Era un hombre negro alto y bien formado. Solo podía describirse como un hombre honorable. Él estaba aquí para pagar una deuda y así limpiar su alma de la culpa que cargaba por deberle a un hombre de mi carácter. Ahora, querido lector, seré franco y diré que soy lo que se llama venal o corrupto, un abogado sin la menor pretensión de carácter moral. Soy couse anónimo en media docena de casos de crimen organizado. El pobre Devin lo pasó muy mal el día que entró a mi oficina con una gran pila de papeles de ejecución hipotecaria. Devin Cross, entonces oficial de la Policía Metropolitana, había sido víctima de prestamistas depredadores fraudulentos de préstamos hipotecarios y, en esos primeros días de 2008, él, su esposa y sus 4 hijos se convertirían en otra triste persona sin hogar. Había acudido a todos los abogados honestos y cuasi honestos sin obtener ninguna ayuda sustancial. Se acercó a mí por pura desesperación. Sinceramente, no sé por qué lo ayudé. En mi opinión, no tenía nada de especial. Era un policía honesto y un buen hombre, leal a sus amigos, pero no alguien a quien pudiera usar. Él no podía pagar. Siendo un hombre honesto, me dijo que de inmediato los estafadores en línea le habían robado sus últimos $. La ejecución hipotecaria estaba programada para el día siguiente. Se sentó en mi oficina, un hombre grande, físicamente fuerte, con lágrimas en los ojos, y me habló de su hija, su princesita. Ella tenía cáncer y él no sabía cómo decirle a ella y a sus hermanos que estaban a punto de perder su hogar. Me declaré en bancarrota para detener la venta. Luego, algunos de mis clientes más deshonestos visitaron a un agente hipotecario y admitieron que los documentos utilizados en la ejecución hipotecaria eran falsificados. En otras palabras, el estafador hipotecario, representado por 2 de los peores criminales de la historia, por una vez dijo la verdad. Solo se necesitó un soborno más grande para la corte de lo que Deutsche Bank estaba dispuesto a pagar para obtener justicia por una vez. ¿Por qué hice todo esto? Todavía no puedo decirlo, pero fue difícil para Devin Cross darse cuenta de que la casa de su familia había sido salvada por un delincuente como yo. Elegiste un lugar extraño para reunirte. Él dijo. Incluso un tipo como yo tiene conciencia. No podía dejar que te confundieras ayudándome. ¿Entonces elegiste este lugar? Preguntó mientras Lati, la camarera, se le acercó. ¿Qué puedo conseguirte, Bruce? Ella se volvió hacia mí. Ella y yo teníamos una relación de larga data que consistía en halagos inofensivos y consejos excesivos de mi parte. Tenía un hijo pequeño, ningún hombre en casa, y había cometido el error de elegir el atractivo por encima de la fiabilidad. Había tensión en el comportamiento de Lati. Todos dijeron que era culpable.
En consecuencia, debo ser culpable, lo que significaba que todos los relacionados conmigo sufrirían. Sin embargo, noté que Lati se acercó a la mesa cuando podría haber transferido mis servicios a otro. Lati era una buena amiga. Al final resultó que tenía más gente como ella de lo que pensaba. No quisiera que sufrieran por su lealtad. Necesitaba hacer algo para recuperar mi vida y hacerle saber a la gente que podían relajarse a mi alrededor. Devin Cross se interponía en mi camino, lanzándome un salvavidas, pero tenía que aprovecharlo al máximo. Llévanos a Boston Bears, Lati, dije. Debo admitir que tienes un consejero audaz. Ven aquí, donde se sientan los amigos y compañeros de trabajo de Paul Moreno, dijo Devin. Paul Moreno fue el bastardo que sedujo a mi esposa y así me metió en una mierda. Él, su Ford GT y mi esposa desaparecieron la noche del 17 de marzo, día de San Patricio, y la noche anterior a sucesivas tormentas eléctricas inundaron 3 condados alrededor de Soar y Creek. En cualquiera de los estados del oeste, este cuerpo de agua se llamaría río, pero aquí se llamó erróneamente arroyo. El nombre tentador llevó a mucho sufrimiento. La gente perseveró para construir puentes y edificios alrededor de este cuerpo de agua traicionero pero modestamente nombrado. Pagaron un alto precio en vidas y propiedades por malinterpretar el programa Harry. A principios del 18 de marzo, todos los equipos de emergencia estaban ocupados rescatando a personas varadas por la inundación. Nadie se dio cuenta de que mi esposa y su amante desaparecieron durante unos días. Entonces, por supuesto, la sospecha recayó inmediatamente sobre mí. La victoria es de los valientes. Como dicen, le dije a Devin y charlamos durante mucho tiempo sobre nada mientras él hacía lo que venía a hacer. Esperé 2 cervezas y luego dije solo dime a qué viniste y yo haré el resto. Confía en mí y nadie creerá que el consejo vino de ti. Luego se inclinó y susurró, tienen una orden judicial y vendrán a su casa y oficina a las 6 de la mañana del domingo. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie para dejarla caer, luego grité, mira, cuando necesite un consejo, no lo buscaré en un cerdo del metro y él será un mejor amigo que tú. Y por última vez, no sé qué le pasó a mi esposa. Salí corriendo, dejando atrás a un adivino bastante confundido, pero él era un tipo inteligente y se dio cuenta de que todos creerían lo peor. Lo verían como un policía ambicioso que busca avanzar en nuestra relación. Una confesión de mi parte sería una pluma en la gorra de cualquier policía. Tratar de sacarme una confesión no le haría daño, pero ser visto conmigo en una reunión secreta lo arruinaría. Así las cosas, la reunión ya era tan pública que nadie creería que me había avisado. Saliendo del descanso de los halcones, suspiré. Solo tenía que culparme a mí mismo porque las cosas llegaran a este estado deplorable. Había dejado que mi corazón se apoderara de mi cabeza. Ahora tendría que trabajar duro para salir de detrás de la bola 8 que llamaron justicia en este país. Y, sin embargo, las palabras de mi difunta esposa sobre la leche me perseguían. Eran un enjambre de abejas asesinas que picaban mi corazón hasta que toda la sangre se drenó de él. 1 de octubre de El Diario de Elaine Gray. Extraña a Bruce Gray. Lo volví a ver hoy. Es muy alto y guapo con el pelo negro ondulado. Jenny dice que lo conoce. Es más, ella se acostó con él. Es un oficial de policía, lo que significa que me está siguiendo por algo que ver con Bruce. Es difícil creer que alguien tan ordinario como Bruce pueda despertar tanta sospecha en los demás, pero tal vez sea porque es un abogado de criminales de tan alto perfil. Después de todo, la gente con la que trata es mucho más interesante que el pobre Bruce. No me malinterpretes, lo amo mucho. Es un oso de peluche, el tipo de persona con la que te sientes seguro. Porque la gente piensa que es peligroso, nunca lo sabré. Dice Jenny. El policía que me persigue es un auténtico semental, muy rico. Su nombre es Paul Moreno. Jenny ha estado saliendo con él durante los últimos 6 meses. Su esposo Bob es un clon de mi Bruce, solo que él tiene una práctica inmobiliaria aburrida en lugar de un abogado defensor penal de sombrero negro.
No puedes culpar a Jenny por sucumbir a las tentaciones de un policía. Después de todo, la tentación es tan grande. Después de 7 años de matrimonio y 2 hijos, ella busca emociones fuertes, así que dice mentir. Por otro lado, después de 15 años de matrimonio y una hija de 14 años y lista para una mecedora en el porche trasero, las mujeres como yo simplemente no atraen la atención de los jóvenes sementales. Me hace sentir tan vieja. El 15 de octubre, Bruce vuelve a estar ausente. Juro que ese hombre se va de la ciudad cada vez más a menudo. Si fuera alguien más, sospecharía infidelidad, pero este hombre es tan fiel como un perro de aguas. Se unió a un gimnasio hoy. Jenny fue quien me animó a unirme. Le gusta el fitness y necesitaba un compañero. No estoy tan mal, no como Bruce, que sufre de mediana edad, pero Jenny necesitaba una pareja y podía usar el tono físico. He aumentado mi trote matutino de 1 a 2 millas, pero necesito trabajar en mi estómago y trasero. Estoy experimentando ansiedad por el hecho de que tengo un nido que anidar. Tal vez ponerse en forma ayude. ¿Por qué dejé que mi hijo de 14 años me convenciera de esto del internado? Juro que Rachel es como mi madre. Toda ambición femenina, ninguna preocupación por los demás. Mi mamá todavía se ríe de mi elección de profesión, pero creo que ayudar a los demás es la vocación más alta a la que cualquiera puede aspirar. Ser trabajador social a menudo es frustrante, pero en esos raros días en los que te das cuenta de que has ayudado a otra persona a cambiar su vida, no hay mayor recompensa. Por otro lado, Rachel puede estar tratando de deshacerse del estigma de la profesión de Bruce. La gente dice cosas tan crueles. Una adolescente puede ser muy sensible. En general, puede ser mejor si Rachel se va, pero una madre no puede evitar extrañar a su hijo. Lo volví a ver hoy. Dios, es tan guapo. Él estaba en mi gimnasio, ¿qué? El estudio lo es. Llevaba un traje tan ajustado. Podías ver el contorno de sus músculos abdominales, pero traté de no mirar el bulto en sus pantalones cortos. Podría haber sido más que él. ¿Por qué sigue siguiéndome? Nunca lo sabré, pero Paul Moreno definitivamente está llamando la atención. El 17 de octubre volvió a ver a Paul Moreno en el gimnasio hoy. Me llamó la atención, pero todo lo que hizo fue mantener el contacto visual hasta que me vi obligado a apartar la vista. Jenny dice que él debe estar interesado en mí, pero no puedo entender por qué a menos que tenga algo que ver con Bruce. Pensaba en Paul todo el tiempo, era solo una fantasía inofensiva. No hay nada de malo en fantasear, ¿verdad? 2 de noviembre voté hoy, no es que importara. Cuando salía del lugar de votación, volví a ver a Paul. Él no trató de esconderse. Hacía tiempo que no me seguía, pero en los últimos días ha vuelto. De hecho, me saludó. Me detuve y hablé con él. ¿Me sigues de nuevo? Pregunté. Bueno, ese es mi trabajo y mi excusa. Justificación. ¿Qué dirías si solo te estuviera siguiendo? ¿Por qué harías eso? ¿Te has mirado al espejo últimamente? Basta, soy madre de una adolescente. ¿Alguna vez escuchaste el término MILF? No, ¿qué es? Es un término para una mamá sexy como tú que excita a todos los chicos jóvenes. Detente. Soy una anciana. Sí, desafortunadamente eres una anciana, pero no vieja, solo madura. En ese momento vi a un conocido e interrumpí la conversación. No podía creer que estuviera coqueteando conmigo de esa manera. Claro, he perdido 5 libras desde que me uní al gimnasio, pero aún así un chico tan joven estaba interesado en mí. Ciertamente ayuda a aguantar ahí. Al principio me intimidaron todas estas chicas jóvenes con sus cuerpos fuertes, pero encontrar un entrenador personal y seguir entrenando claramente está dando sus frutos. Bruce se ha dado cuenta de que acababan de llegar 2 docenas de rosas. Cuando llamé y le pregunté por qué, dijo que solo quería enviárselos a su hermosa esposa. ¿Qué puedes decir de un hombre así?
Lo quiero mucho. Coqueteo con un joven guapo, pero no traicionaré a mi amado esposo. Siguiente capítulo, jaque. Dije tan pronto como cogió el teléfono. Jesús, ¿sabes qué hora es? Consejero. Te he estado llamando desde las 9. He estado en el trabajo, respondió Jaque Tramble. Bueno, tengo un nuevo trabajo para ti, ¿puedes esperar? No, es urgente. ¿Y qué es? Necesito una carpeta negra completa en mi residencia y oficina para el amanecer del domingo. ¿Este domingo? Sí, ¿este domingo? No. Nena, toma 72 horas y me estás dando 24 en el mejor de los casos. Lo siento, acabo de recibir un mensaje de que lo necesito. Bueno, te va a costar mucho. ¿Cuánto? 35, dijo Jaque. Después de todo lo que te envié, ese es mi precio especial. Para cualquier otra persona, serían 50. Jaque no mencionó el hecho de que era poco probable que viviera lo suficiente como para enviarle más casos. Además, en este momento, ya fuera socio comercial o no, no tenía poder de negociación. Él podía ponerme el precio que quisiera y yo tenía que pagarlo. Está bien, pero hazlo, dije. Próximo capítulo, 9 de noviembre. He visto a Paul 3 veces en la última semana. Siempre está sonriendo y saludando. Jenny está teniendo una aventura amorosa con él. Ella dice que él es el mejor hombre que ha tenido en la cama. Tiene 29 años, 8 años menor que yo. Jenny dice que con él siente que es la primera vez en su vida. Hoy, mientras estaba sentada en Starbucks bebiendo mi café con leche mocha, Paul se acercó y se sentó a mi mesa. Durante mucho tiempo, él se quedó sentado mirándome, y yo lo ignoré estudiadamente. Pero finalmente rompió el silencio. Me han reasignado, dijo. ¿Qué? ¿Ya no te sigo oficialmente? ¿Y qué significa eso? Bueno, entre otras cosas, significa que mis superiores han decidido que, independientemente de los delitos que haya cometido su esposo, usted no está involucrada en nada ilegal, dijo. Luego se acercó a la mesa para cubrirme la mano con la suya y dijo. Pero también significa que ahora puedo decirte cuánto me gustas. Me gustaría que nos conociéramos mejor. Sabes que estoy casado. ¿Qué significa conocerme mejor? Extendió la otra mano y tomó la mía entre las suyas. Significa que eres una mujer hermosa casada con un hombre que no puede satisfacerte. Mereces experimentar el amor como debería ser entre un hombre y una mujer. ¿Qué hay de Jenny? Escuché que tú y ella tenían algo que hacer. Lo que Jenny y yo teníamos era puramente recreativo. Ella no está satisfecha con su matrimonio y yo estoy buscando algo más. Además, no puedes creer que ningún hombre eligiera a Jenny por encima de ti. Dijo con una sonrisa. Como dije, estoy casado. Nunca engañé a mi esposo. ¿Puede él decir lo mismo? ¿Has visto a mi marido? ¿Qué opinas? Creo que los dos sabemos que mereces algo mejor. Con esas palabras, me puse de pie, dejando la mayor parte de mi café con leche sin terminar. Necesitaba salir de allí. Este hombre estaba teniendo tal efecto en mí que me estaba incomodando. El 1 de diciembre no había visto a Paul desde que se topó conmigo en la cafetería y comencé a temer y al mismo tiempo a consolarme con el hecho de que podría no verlo de nuevo. Lo lamenté. Su atención acarició mi ego y tuve que admitir que lo deseaba a un nivel puramente físico. Además, nunca había estado con otro hombre que no fuera mi esposo. Confieso que tenía curiosidad por saber cómo sería otro hombre, especialmente un amante tan rico y hábil. Después del trabajo, caminaba hacia mi auto en el estacionamiento del DSS. Llegué un poco tarde, habiéndome retrasado por el papeleo. El estacionamiento estaba bien iluminado, pero vacío. Mientras caminaba hacia mi automóvil, tuve la clara sensación de que alguien me estaba observando. Me incliné para abrir la puerta y de repente él estaba justo a mi lado. Salté hacia atrás,
Asustado. Envíale eso, Paul. Casi me asustas hasta la muerte. ¿Me estás acechando ahora? Lo siento. Dijo, envolviendo su brazo alrededor de mi cintura. Debajo de mi abrigo abierto. Solo necesitaba verte. Sigo pensando en ti. Probablemente debería haberme asustado, pero la verdad es que él ocupaba mis pensamientos casi constantemente. Quería verlo de nuevo. Por favor, le rogué que me dejara en paz, no puedo hacerle esto a mi esposo. En respuesta, él solo se inclinó y me besó. Algún tipo de poder pasó entre nosotros. Te necesito, dijo, más que a ninguna mujer que haya conocido. Si fuera solo por mi parte, te dejaría en paz. Pero puedo sentir tu cuerpo llamándome. No pude resistirme a devolverle el beso, pero luego lo alejé, saltando al auto. No puedo. Ojalá pudiera, pero no puedo. Próximo capítulo. No se molestaron en llamar. 4 policías con uniformes de asalto abrieron la cerradura de la puerta y entraron a mi casa al amanecer del domingo por la tarde. Supongo que pensaron que me atraparían durmiendo. Estaba despierto y en la cocina, preparando lo que los folletos turísticos llaman un desayuno inglés completo. Es cierto que sustituí las cerraduras por arenques, pero encontré una tienda especializada que vendía pastel de riñón. Estaba friendo huevos revueltos en una sartén grande cuando el primer soldado de asalto entró en la cocina. Espero que te gusten los huevos revueltos. Dije mientras me agarraba y me empujaba fuera de la casa. Me retuvieron en una camioneta de la policía mientras destrozaban mi casa. Hicieron lo obvio arrancando alfombras y desenterrando macizos de flores. Me alegré de haber elegido principalmente pisos de madera. Quitaron algunas tablas, pero en su mayoría dejaron intactos los pisos superiores. El sótano que destrozaron. Lo que más me disgustó fue que se metieron en el maletero de mi coche. Parecía puro rencor ya que había dejado las llaves en el encendido, pero la destrucción parecía estar a la orden del día. Pero a pesar de todo eso, no eran tan malos. Cuando cesó la destrucción en mi casa, varios oficiales con los que me había hecho amigo a lo largo de los años me invitaron a almorzar a Dennis. ¿Dónde pusiste los cuerpos, Bruce? Preguntaron mientras comía lo que el menú llamaba el gran desayuno, que fue una decepción decidida después del almuerzo planeado. Por lo que puedo decir, no hay cuerpos. Vamos, desaparecieron en marzo. Ahora es octubre. ¿Crees que lloverá hoy? Ha estado muy seco después de esas tormentas de primavera y verano. Mis macizos de flores murieron y tendré que replantar los bulbos si quiero flores esta primavera. Aún así, estoy mejor que esas personas alrededor de Chow-Harry Creek. Dije, refiriéndose a la inundación por el arroyo. Mis interlocutores en Dennis no prestaron atención a las víctimas de las inundaciones ni a las flores. Solo estaban interesados en una cosa. Querían mi confesión de la peor manera posible, porque al final prácticamente no tenían pruebas. El problema era que sabía que las cosas podían cambiar tan rápido como se derrama un arroyo. 7 No esperaría ver flores de primavera si fuera tú. Pero te sentirás mejor si nos ayudas. Sabemos que tenías una buena razón para lo que hiciste. Quizás acabas de perder la cabeza. Deja de ser abogado por una vez y conviértete en hombre. Asume la responsabilidad y te ayudaremos. No creo que vaya a llover. Parece que nos espera una sequía después del clima lluvioso. Pasaré por Lobes a por unas bombillas. Ok, consíguete consejero, pero en este estado los asesinos de policías quedan fritos. Es posible que desee pensar mucho en ese próximo capítulo. 9 de diciembre. Tuve un día infernal. Recibimos la llamada temprano. 5 niños que necesitan protección. Normalmente no trabajo en servicios de protección infantil, sin embargo, esta es una temporada ocupada y una época del año en la que tenemos poco personal. Debido a la mala temporada de gripe y al hecho de que la gente necesitaba tiempo para las vacaciones, tuvimos que ser flexibles.
Aún así, 5 niños menores de 7 años que necesitaban atención de emergencia fue un mal día. A las 4 ya habíamos colocado temporalmente a los niños y organizado un sistema de apoyo para los nuevos padres adoptivos. Y luego me sentí bastante bien cuando el hogar de acogida estatal llamó y dijo que no estaban contentos con la colocación de los niños. Era la misma vieja tontería que siempre puedes conseguir del Estado, si puedes creerlo. Les preocupaba que se estuvieran haciendo pagos de cuidado infantil a personas en el sistema estatal de jubilación. Podría considerarse doble cruce, dijo una mujer del Estado. Durante 1 hora dimos vueltas y vueltas sobre el tema. El asunto llegó hasta el ejecutivo del condado y el comisionado estatal del DSS. Justo cuando pensaba que el caso no saldría bien, escuché desde la perspectiva de los padres adoptivos. ¿Cuándo vienen los niños?, preguntó la mujer. Estamos todos listos. Mis 2 hijas están aquí para ayudar. Verá, al Estado le preocupa que no se permitan los pagos por hijos adoptivos ya que recibe una pensión estatal. Dije. Lo que se dijo a continuación se habló con genuina ira. Bueno, dile a ese imbécil gobernador que se quede con sus pésimos pagos, solo despide a esos niños. Al escuchar esto, el ejecutivo del condado se rió y dijo, enviemos a los niños, siempre podemos demandar al Estado por ese dinero más tarde. Me tomó otras 3 horas llevar a los niños a la nueva familia adoptiva y acomodarlos. Para cuando pude regresar a casa, eran casi las 8:00 y eran alrededor de las 9 antes de llegar. Lo primero que hice fue darme una ducha caliente. Contemplé llamar a Bruce. A veces, cuando lo llamaba, podíamos hablar durante horas, pero otras veces estaba claramente limitado en el tiempo. Tenía la impresión de que sus clientes podían ser bastante exigentes. Normalmente trato de esperar su llamada, pero hoy solo necesitaba contarle a alguien sobre mi día. Me puse una bata de felpa y estaba a punto de llamar a Bruce cuando sonó el timbre. Me puse la bata y fui a la puerta. Lo abrí con una cadena. Parado en el umbral estaba Pablo, luciendo muy bien y un poco culpable. ¿Puedo pasar?, él preguntó. No creo que sea una buena idea, respondí. Sé que tu esposo está fuera de la ciudad de nuevo, estás sola. Todo lo que pido es que vengas y socialices, tal vez tomes una taza de café y hables. No puedo, dije. ¿Puedes confiar en mí?, dijo. No. Confío en ti, soy yo. Por favor, solo unos minutos. No sé por qué lo dejé entrar, pero lo hice. Nos preparé un café y me senté con él en el extremo opuesto de nuestro gran sofá seccional. Mientras me sentaba, bajé el dobladillo de mi bata. Era espacioso, pero demasiado corto para estar cómodo en esta situación. Relájate, dijo. No estoy aquí para aprovecharme de ti, estoy aquí como amiga. Escuché que has tenido un día infernal. Sí, respondí y continuamos discutiendo mi día y eso me relajó. Me dije a mí mismo que no tenía nada de malo que 2 personas que conocía se sentaran a tomar una copa. Pasamos del café al vino y cenamos pizza congelada. Era cerca de la medianoche cuando dijo lo que debía haber venido a decir. Elaine, siempre seré tu amiga, pero debes saber que tengo una pasión por ti que solo puedo llamar amor. Ante esas palabras me crispé nerviosamente. Por favor, dijo. Déjame terminar. Su esposo está en Nueva York en este momento reuniéndose con el crimen organizado y su experto personal contra la vigilancia. Están planeando cómo derrotar el programa de escuchas telefónicas del gobierno. Estas son personas malvadas y él las está ayudando a escapar de la justicia. Detente. No estoy escuchando esto. No es justo. Bruce no está aquí para defenderse. Eres muy leal, pero ¿es justo para ti asociarte con un hombre así? Cuando te seguí y me enamoré de ti, aprendí que eres una mujer maravillosa y cariñosa. Tu vida se trata de ayudar a los demás. Eres una santa que se casó con el diablo. Pero quiero que sepas que siempre estaré ahí para ti,
pase lo que pase. A lo largo de la noche, nos acercamos cada vez más en el sofá, hablando. Sabía que estaba mal, pero me di cuenta de que no podía contenerme. Los dos sabíamos a dónde iba esto, pero era un tren de mercancías que no quería detenerse. Y entonces escuché sonar el teléfono. Debe haber estado sonando durante algún tiempo. De repente, ese hecho era tan obvio como quien llamaba. Bruce. Dije, liberándome del agarre. De Paul. Era Bruce solo revisando, dijo. Lo siento, debo haberte despertado. El tiempo se me escapó. Me preparé para responderle y tratar de entablar una conversación normal. Bruce estaba de buen humor para hablar y seguía. Mientras Bruce hablaba, observé a Paul en el sofá que se impacientaba cada vez más. Finalmente Paul me sonrió tristemente y se alejó en silencio. La llamada de Bruce me había salvado de una grieta irreparable en mi matrimonio. ¿Pero quería ser salvo? Siguiente capítulo. La sala de conferencias de Dota Quote S tenía el aspecto lúgubre del siglo pasado, como si no hubiera cambiado un poco en los últimos 20 años. Tanya Marshall era hija de un ex senador estatal, un hombre que había evitado ser procesado y se había retirado para conseguirle a su hija un trabajo en la oficina del fiscal de distrito. Como fiscal de distrito, ella no era mejor ni peor que el resto de la gente patética que oprimía a los pobres e indefensos y se quejaba de que los ricos podían contratar abogados. ¿Dónde está su arma, señor Gray? Ella preguntó. No lo encontramos cuando registramos tu casa. ¿Un arma? Pregunté. Un Smith & Wesson .44 Magnum registrado a su nombre. Falta. Sabes que lo es. Lo siento, pero es lo primero que escucho al respecto. Estaba guardado en el cajón superior de mi mesita de noche en mi habitación. ¿Realmente falta? No es eso. Sería más fácil si fuéramos honestos el uno con el otro, dijo. Ok, adelante y comienza. ¿Qué evidencia supuestamente incautaron sus oficiales de mi casa? Todo a su debido tiempo, dijo. 7. Bueno, entonces, responderé a tus preguntas en mi propio tiempo, dije, poniéndome de pie. En ese caso, dijo, entregándome un aviso de mi derecho a comparecer ante el gran jurado. Este aviso era el verdadero propósito de la reunión. No tenía la menor intención de aparecer. La conclusión era obvia. Iba a ser acusado de 2 cargos de asesinato. Francamente, el fiscal no tenía otra opción. Irrumpieron en el escritorio de mi esposa y se apoderaron de su diario. Conocían toda la triste historia de su infidelidad. Por supuesto, en la mente de mujeres como Tanya, parecía una historia de amor con un final trágico. Mi opinión era algo diferente. Era el escritorio lo que daba pena. Era un pequeño escritorio estrecho, una antigüedad colonial tardía. Había estado en la ventanilla de un concesionario durante casi un año. Estábamos recién casados y nuestra hija Rachel estaba aprendiendo a caminar. Elaine estaba en la escuela a tiempo parcial para obtener su maestría en trabajo social. Yo era un abogado pobre y recién nombrado, pero amaba a mi esposa y sabía cuánto quería ese escritorio. Cada vez que caminábamos por la ventana, ella se detenía y miraba ese escritorio. Ahorré cada centavo que pude encontrar, pero cuando fui a comprarlo para nuestro aniversario, ya no estaba en la ventana. Sin aliento, entré a la tienda y pedí la misma mesa que estaba en exhibición. La chica detrás del mostrador parecía confundida, pero cuando le preguntó al gerente, el gerente dijo que estaba escondido en la parte trasera de la tienda. Cuando fue entregado en nuestro pequeño apartamento, Elaine estaba más que emocionada. A lo largo de los años la vi en esa mesa y pensé en la suerte que tenía de tenerla como esposa. El amor es una cosa divertida. Decidí que todo se trataba de esos pequeños momentos. La alegría de mi esposa por la mesita antigua, los primeros pasos de mi hija mudándose a nuestra primera casa y el orgullo de mi esposa por recibir su maestría. Si juntas todos estos momentos, obtienes lo que se llama amor.
Abrieron los cajones del escritorio y encontraron el diario. Supongo que podría haber dejado los cajones abiertos, pero entonces es posible que no se hayan dado cuenta del contenido. Cerrar los cajones con llave les daba significado y los necesitaba para conseguir el diario. Aún así, destruir el escritorio duele. Quizás me ayudó a darme cuenta de que Elaine estaba realmente perdida para mí. El diario tuvo el efecto deseado. Su contenido pronto se filtró. La presión sobre la oficina del fiscal se intensificó. Ahora tenían pruebas y el público sabía sobre la conspiración del amor. La esposa infiel y su amante se habían convertido en Romeo y Julieta. 2 de enero. No puedo hacerlo, ¿verdad? Jenny solo se ríe de mi indecisión. ¿Qué te pasa, 2? Tus maridos están fuera de la ciudad. Aparecerás en su apartamento y nadie sabrá nada. Es así de fácil. ¿Cómo voy a volver a encontrarme con Bruce? No me importa lo que la gente diga de él, siempre ha sido bueno conmigo. ¿Qué le diré si se entera? Échale la culpa de dejarte solo tantas veces. Realmente no se va tan a menudo. Y cuando estamos juntos, bueno, es un buen matrimonio. Es solo que Paul me hace sentir cosas que nunca antes había sentido. Como dije, Bruce no se enterará. Y si lo hace, haz lo que le hice a mi Bob. ¿Qué hiciste? ¿O entonces recuerdas el día que llegamos aquí y parecía tan molesto? Sí, recuerdo que en un momento preguntó si podía acostarse en el dormitorio. Parecía casi enfermo. Bueno, se enteró de que me había acostado con Paul y le conté todo al respecto y que todavía lo amaba. Le dije que no podía hacer nada al respecto, que un hombre como Paul sabía cómo tratar a las mujeres. Creo que quería matar al hombre, pero físicamente no podría haberlo manejado. Tienes suerte de que no tenga un arma. Dije. Es más, no veo a Bruce tomando las cosas como lo hizo Bob. De alguna manera creo que Bruce hará algo al respecto. Pero Jenny me aseguró que estaba equivocado. Discutimos cuánto Bruce me ama y necesita darse cuenta de cómo le fue a Bob. Había visto a Paul media docena de veces en las últimas 3 semanas. Nunca estuvimos solos, pero lo vi aquí y allá. Quizás me estaba mirando a mí, o quizás estaba mirando a Bruce. Mi esposo estaba en casa y muy atento. Hoy. Paul me entregó una nota. Tenía dirección, fecha y hora. Estoy bastante seguro de que es la dirección de su apartamento y está en la lista para el día en que Bruce estará en Nueva York. No quiero ir, pero sé que iré. Me digo a mí mismo que solo iré para poder pedirle que deje de molestarme. 15 de enero. Dios, ¿qué he hecho? Pasé el día en el apartamento de Paul. Eso. Empezó bien. Le dije cómo nunca podríamos estar solos juntos, cómo no podía traicionar a mi esposo. Pero luego todo se me escapó de la mente y nos pusimos manos a la obra. Me fui con lágrimas en los ojos, asegurándole que nunca volvería a suceder, pero ninguno de los dos creímos que había terminado. Cuando salí de su casa, supe que definitivamente volvería en el próximo capítulo. La actuación de Tanya frente al jurado estuvo muy por encima de su actuación habitual, lo que significaba que era buena y casi con certeza el trabajo de una escritora fantasma. Sentado con ella estaba su jefe. La fiscal de distrito Silva Marks no estaba dispuesta a permitir que una subordinada obtuviera toda la gloria, pero no fue lo suficientemente estúpida como para aceptar el trabajo ella misma. Me representé a mí mismo. El juez presidente Bascom me advirtió que un abogado que se representa a sí mismo tiene un tonto como cliente. Le respondí que era mejor que tener un tonto como abogado. Bascom hará todo lo posible para que se haga justicia y yo sea condenado. Haría todo lo posible para ayudar a una acusación poco convincente y, en sus instrucciones para el jurado, convertiría el concepto de duda razonable en algo más acorde con la culpabilidad hasta que se demuestre su inocencia. Por mi parte,
mi única preocupación era que alguien se diera cuenta de que tenía un as bajo la manga y estaba esperando el momento de jugarlo. Yo tenía la verdad de mi lado y ellos tenían la romántica historia de Romeo y Julieta de su lado. Los amantes eran un oficial de policía y mi esposa una trabajadora social. El villano de la obra era yo, fuera inocente o no. La vida no es justa, y rara vez se encuentra justicia en la sala del tribunal. Sargento McVeigh, ¿abrió el baúl del auto del acusado? Tanya preguntó a su primer testigo. Sí, el auto inmediatamente despertó mis sospechas. Era un viejo Toyota Camry marrón. No es el tipo de automóvil que esperas ver de un abogado costoso, pero no tiene nada de especial y tiene un gran volumen en el maletero. Ya veo, dijo Tanya, mirando al jurado con una sonrisa que decía mucho. ¿Ves lo astuto que es el acusado? ¿Qué, si acaso, encontraste en el baúl? Preguntó Tanya. Parece que fue limpiado recientemente, pero pudimos encontrar cabello y fibras que coincidían con el oficial Paul Moreno y Elaine Gray, por lo que sus cuerpos podrían haber sido colocados en el baúl. Objeción. La pregunta requiere especulación. Le dije que no, que el testigo es un experto y que simplemente se le está pidiendo su opinión. Pregunta anulada. El testigo puede responder, dijo el juez Baskem. Y así fue el caso. El sargento McVeigh se alegró de explicarle al jurado cómo, en su opinión, transporté y deseché los cuerpos de mi esposa y su amante. En el contrainterrogatorio, le pregunté al sargento si los cuerpos fueron transportados en el Camry, ¿qué pasó con el Ford Mustang Shelby 500 GTI azul brillante? No sé a qué te refieres. El auto de Paul Marino, su semental móvil, no se lo encuentra por ningún lado. Por supuesto que no lo sé, respondió McVeigh. Pero sabes que falta su auto, y ese auto no tiene nada de especial. Dije, más al jurado que a McVeigh. Sí, falta el auto de Paul. Volvamos al Camry. Rompiste la puerta. Pero dime por qué no usaste las llaves en el encendido. Quizás no nos dimos cuenta de ellos. De hecho, ¿pero no los usaste para abrir el baúl? McVeigh pareció aturdido por un segundo, pero antes de que pudiera responder nada, Tanya ya estaba de pie y objetó. La pregunta es discutible y asume hechos no respaldados por evidencia. Por supuesto que ella fue apoyada. No tenía sentido citar hechos. Junto con la investigadora principal Kim Ang, siguió a McVeigh hasta el podio. Contó la historia de extender la alfombra en el sótano y encontrar rastros de sangre debajo. ¿Puedes identificar esta sangre por tipo o ADN? Preguntó Tanya solemnemente. No, estaba demasiado descompuesto. Había un fuerte olor a lejía en el sótano, por lo que sospeché que encontraríamos rastros de sangre. El blanqueador se usa a menudo para eliminar las manchas de sangre. Solo tenía unas pocas preguntas. Investigador ingeniero, había una lavandería casera en el sótano, ¿no? Sí. Esperabas encontrar lejía en la lavandería, ¿verdad? No puedo decirlo. Supongo que dependerá de la preferencia personal de la persona que lava la ropa. Las 7 mujeres del jurado no estaban del todo de acuerdo con el señor N, pero ahora era el momento del verdadero espectáculo. Leyendo el diario de mi esposa en enero del año 16, me siento culpable y flotando en una nube al mismo tiempo. No puedo dejar de pensar en Paul, en su hermoso cuerpo y en cómo me hizo sentir. Y al mismo tiempo me siento culpable por Bruce. Por primera vez. Quiero creer todas las cosas horribles que la gente dice de él, pero sé que no es verdad. Bruce siempre me ha demostrado su amor y yo le he pagado con la peor traición. De alguna manera creo que mi terrible pecado debe manifestarse para que Bruce, mirándome, se dé cuenta de lo que le he hecho a él, a nosotros. El escritorio en el que estoy escribiendo estas líneas me lo dio Bruce. Fue comprado en un momento en que teníamos poco dinero. Es una verdadera antigüedad. Lo vi en la ventana, pero sabía que no había forma de que pudiéramos pagarlo. Parte de nuestra pobreza fue culpa mía.
Soñaba con tener un hijo, pero nos habíamos casado recientemente y aún no podíamos pensar en hijos. Bruce acababa de empezar a trabajar. Todavía estaba en la escuela de posgrado. A pesar de nuestra pobreza, dejé de tomar anticonceptivos. Debería haber sido una decisión mutua, pero la asumí yo mismo. Bruce nunca criticó. Él expresó solo alegría por mi embarazo. Sabía que él estaba preocupado por nuestras finanzas y quería esperar hasta que fuéramos más ricos. Sin embargo, incluso mientras luchábamos, de alguna manera encontró los fondos para comprarme un regalo extravagante. Mi amado esposo de los últimos 15 años a quien traicioné tan fácilmente. Vacilo entre no volver a ver a Paul y saltar por la puerta y arrojarme a los brazos de mi amante. Cuando Bruce regrese de su viaje esta noche, estoy seguro de que lo sabrá. Y tal vez eso le ponga fin de una forma u otra. No sé qué le voy a decir. No puedo soportar hacerle daño. 17 de enero. Anoche no pasó nada. Si Bruce podría haber adivinado o incluso sospechado lo que estaba haciendo mientras él estaba fuera, no dio señales. Y sin embargo, nuestra interacción parece extraña, como si hubiera cierta distancia entre nosotros. Tal vez estaba creando artificialmente lo que temía. Bruce actuó y parecía cansado. Por ahora, tendré que esperar y ver, ya que me fui temprano al trabajo para no ver a Bruce a la luz brillante de la mañana. Apenas pude hacer que funcionara antes de que sonara mi teléfono celular. Era Paul, quería hablar y charlamos hasta que tuve que conducir al trabajo. Hablar con él de alguna manera me levantó el ánimo y me dio esperanzas de que las cosas salieran bien. El amor encontraría una manera y tuve que admitir que lo que sentía por Paul era amor. Tal vez no tan eterno como lo que tuve con Bruce, pero era algo que nunca había experimentado antes. 19 de enero. Me tomé mi tiempo y fui a lo que dije que era un almuerzo largo, pero en realidad conocí a Paul en su apartamento. Trabaja el turno de 4 a medianoche. Pasamos 2 horas juntos en casa. Bruce parecía tranquilo, pero no estoy seguro de haberme imaginado todo. 12 de febrero. He pasado el último mes en confusión. Mi romance con Paul parece estar calentándose. Nos vemos durante el día en su casa al menos 2 veces por semana y por las noches cuando Bruce está fuera de la ciudad, lo cual ha sido frecuente últimamente. Paul me dice que Bruce está involucrado con gente muy mala. El FBI está muy preocupado porque todos sus intentos de vigilancia han fracasado. Bruce está bloqueando legalmente sus órdenes judiciales y ayudándoles a adquirir equipos de protección contra escuchas telefónicas muy sofisticados, materiales que son ilegales pero que se pueden comprar con autorizaciones especiales. Paul no dijo esto, pero sé que parte de su trabajo sigue siendo espiar a mi esposo. Supongo que debería apreciar el hecho de que Paul casi siempre sabe dónde está mi esposo, pero la tensión está aumentando. Me encuentro intercalado entre 2 amantes. Amo a estos 2 hombres y los veo como enemigos. Estoy atrapado en esta situación de no ganar de la que no hay salida. Bruce ha sido el esposo más genuinamente bueno, comprándome pequeños regalos sin ningún motivo, enviándome flores y haciéndome el amor más dulce. Sin embargo, no puedo evitar la sensación de que de alguna manera sabe lo que sucede a sus espaldas. No muestra signos de conciencia, pero después de 15 años, sé cuando está inquieto y algo le molesta a mi esposo. Siguiente capítulo. Lo siento, señor Gray, pero no veo ningún problema en admitir el diario de su esposa como evidencia, dijo el juez Baskem. Estábamos en su despacho discutiendo la moción de la fiscalía de admitir el diario como prueba. Ya veo. ¿Y el concepto de rumores no te molesta en absoluto? Dije que no había duda de que el diario de Elaine estaba fuera del testimonio judicial que estaba siendo aceptado como verdad. Cae dentro de una de las excepciones a la regla de los rumores. Tanya se opuso. ¿De verdad? ¿Bajo cuál? Le pregunté a varios. Ella respondió, sin hacer una específica como argumento. No iba a ganar esta discusión.
Tanya creía que necesitaba el diario para asegurar mi condena y el juez iba a reconocerlo. El diario está archivado. Si me equivoco, puede decirlo en la apelación, dijo el juez en la apelación. La fiscalía argumentaría que el error en el diario era inofensivo. Eso sería menos que correcto. Pero ¿qué importa porque fui culpable correctamente? Todos lo sabían, incluidos los jueces de la Corte de Apelaciones. Tanya le pidió a una secretaria muy atractiva de su oficina que se sentara en el estrado de los testigos y leyera el diario de mi esposa. La niña tenía unos 22 años. Tenía el cabello rubio oscuro peinado con un estilo liso, ojos marrones profundos. Y la apariencia más inocente posible. Se sonrojó tan dulcemente mientras leía las cartas de mi esposa y así escapó de la condena de un jurado por infidelidad lasciva a la mujer a la que había amado y a la que había sido fiel durante 15 años. El 16 de marzo, Rachel se fue a casa para las vacaciones de primavera. No he visto ni oído hablar de mi hija desde Navidad. Parece muy feliz. No sé exactamente por qué quería ir al internado, pero sospecho que tiene algo que ver con los rumores sobre Bruce. Ella ama a su papá, pero no hay escapatoria a lo que la gente dice de él. Debe ser duro para un adolescente. Como Rachel está en casa, Paul y yo no podemos reunirnos en mi casa y Paul piensa que podría haber personas en su trabajo que sospechen de su relación conmigo. Sería malo para su carrera si nuestra aventura se hiciera pública. Mientras forma parte del equipo que investiga a Bruce, Paul planea pedir un traslado. Quiere que deje a Bruce. Sin embargo, cuando me enfrenté a esta decisión, me di cuenta de que lo que Pablo propone está mal. Más que eso, lo que he estado haciendo con Paul está mal. Mi aventura está mal en muchos niveles. Cuando vi a Rachel, me di cuenta de que, ante todo, soy su madre y la esposa de Bruce. Ninguno de los dos ha hecho nada digno del dolor que causará mi fuga con Paul. La agonía que causaré a mi familia es mucho mayor que el dolor que experimentaré al perder a Paul. Creo que estoy volviendo en sí. Esta pasión que se ha apoderado de mí ha nublado mis sentidos. Necesito recobrar el sentido y hacer lo que tengo que hacer para acabar con Paul. He tomado una decisión. Cuando vea a Paul mañana, pondré fin a esto. Sé que sentirá dolor, pero lo superará. Sé a ciencia cierta que no le faltará compañía. Jenny solo está esperando este momento. Ella es una mujer joven y hermosa con un esposo que no tiene más remedio que soportar su enamoramiento con Paul. No hay nada que un hombre como Bob pueda hacer con un hombre como Paul. Todo el mundo piensa que Bruce no es como los demás en absoluto. ¿Bruce lastimaría a Paul si se enterara? No creo que Bruce alguna vez me hiciera daño, pero tal vez estoy equivocado. Las cosas horribles que la gente dice sobre Bruce no pueden ser verdad. Lo he conocido todos estos años, lo he amado todos estos años y, sin embargo, tengo mis dudas. Paul está convencido de que mi esposo podría ser peligroso y teme por mi seguridad. Simplemente no puedo creer que Bruce pueda lastimar a nadie. Cuando miro a Bruce, veo al querido y dulce hombre con el que me casé, el amoroso padre de nuestra hija, un hombre que en todos los años de nuestro matrimonio siempre nos ha puesto a Rachel y a mí primero. Cuando vea a Paul mañana, tendré que romper con él. Dolerá, pero tengo que hacer lo correcto. Llamé a Jenny y le dije que tal vez querría llamar a Paul pasado mañana y consolarlo. En el siguiente capítulo, la bella y joven asistente legal, Tanya, terminó la última entrada en el diario de mi esposa. La fiscalía esperaba retratarme como un esposo abusivo y enojado que intentaba interponerse entre amantes, pero no creo que el diario de Elaine haya cambiado tanto. Después de todo, mi esposa eligió su casa en lugar de un lotario embrujado. Paul Moreno era un destructor de casas. Sabía que Elaine estaba felizmente casada, pero la persiguió de todos modos. Quizás creía plenamente en todas las historias desagradables que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estaban difundiendo sobre mí. Tal vez estaba tratando de salvar a la mujer de la que se enamoró. En realidad,
Los amantes esperaron demasiado y sufrieron un destino terrible. Hay muchas posibilidades en una situación como esta. Si Elaine me hubiera confesado, o si hubieran roto la relación antes, quién sabe qué podría haber pasado. Pero ese no fue mi problema inmediato. El problema era salvar mi cuello. Después de leer el diario, el jurado estaba listo para condenar y todos en la sala del tribunal lo sabían. Tenía una larga lista de testigos. Pero solo uno importaba. Jake Tramble se presentó como testigo en mi lista de testigos. Parecía un testigo ordinario. Su informe pericial fue de 500 páginas de algunas tonterías con una mención del video en la página 439. Comenzamos con sus antecedentes, un título en Ingeniería Eléctrica del Servicio RIT y de Inteligencia del Ejército, y luego 20 años en el FBI. No es un mal currículum. Había pasado por alto que después de trabajar para los federales, fue contratado por las mismas organizaciones criminales que perseguía para el gobierno. Había demostrado ser invaluable para mí y para otros en la lucha contra la vigilancia gubernamental. Señor Tramble, ¿ha hecho algún trabajo para mí en el pasado? Sí, muchas veces. ¿Cuál fue el último trabajo que hiciste? Instalé un sistema completo de videovigilancia que cubre su hogar y oficina, tanto por fuera como por dentro. Lo llamamos portada negra porque está diseñada para exponer hechos sucios. ¿A qué te refieres con hechos sucios? La entrada habitual no autorizada con el fin de plantar dispositivos de escucha o plantar pruebas. ¿Y has descubierto alguna acción sucia? Sí. Mi personal y yo observamos al sargento M.C. Bake tomar las llaves de un Camry marrón y abrir el baúl. Luego arrojó material de una bolsa al baúl. Un poco más tarde, regresó con otros oficiales y abrió el baúl con una palanca. Luego, los oficiales procedieron a recolectar lo que llamaron muestras de rastros del baúl. Se escucharon murmullos conmocionados desde la sala del tribunal. Tramble estaba en racha y ofreció la cinta de video que había recopilado. Lo admitimos como evidencia. A pesar de las objeciones de la fiscalía. Tramble pasó a hablar sobre la sangre plantada que descubrió el investigador Ang. Huelga decir que el caso de la fiscalía se vino abajo sin evidencia forense. Ni siquiera tenían pruebas de que se hubiera cometido un delito. Todo lo que tenían era un par de amantes desaparecidos, un arma perdida y un automóvil que nadie pudo encontrar. Mi hija Rachel me abrazó durante el veredicto de inocencia. Ella nunca creyó que maté a su madre y eso era lo principal. Muchos otros creyeron que me había salido impune con el asesinato. Sorprendentemente, no se tomó ninguna medida contra los oficiales que intentaron incriminarme. Finalmente salvaron mi vida al darle a la fiscalía un caso que podría haber ido a juicio. El largo y seco verano convirtió el río Soari en un pantano fangoso. También expuso un Ford Mustang azul escondido en la parte más profunda del lecho del río. Los cuerpos seguían en el coche. Deben haber estado apiñados en el bastidor del automóvil incluso cuando el arroyo desbordado primero se llevó el automóvil y luego permitió que se hundiera en las aguas profundas y torrenciales. Encontraron la billetera GPS de Elaine que había plantado en el auto junto con lo que quedaba del cuerpo de mi esposa. Ella tenía razón, yo sospechaba más que nada. Estaba recopilando pruebas de su infidelidad. La amaba y ella me lastimó profundamente. En mi opinión, Paul Moreno era una serpiente que venía a destruir un buen matrimonio. Me rompió el corazón, pero planeé un divorcio, no un asesinato. Sin embargo, no había forma de que la policía lo hubiera creído. Mi esposa y su amante estaban muertos. Si yo fuera una santa, todavía me encontrarían culpable, pero estaba lejos de ser una santa. Elaine yacía debajo de su amante. Era obvio que ninguno de los dos había estado completamente vestido en el momento de la muerte. La autopsia reveló que ambos habían recibido disparos, pero resultó que la víctima prevista era Paul Moreno. Las balas atravesaron su cuerpo y alcanzaron un carril. Este doble homicidio fue el resultado de un arma tan poderosa. Una pistola Smith & Wesson calibre 44 fue encontrada en el piso del Mustang.
Esa era mi arma, la misma que desapareció. Si la policía y el fiscal hubieran esperado, no habrían tenido que plantar pruebas. El diario los hizo actuar. Fue la historia de amantes separados por un esposo abogado abusivo lo que hizo que el fiscal actuara prematuramente. La opinión pública empujó a la policía a las artimañas habituales. Me tendieron una trampa, pero la habilidad y la suerte me salvaron. Como abogado, estaba orgulloso de mi trabajo en las fuerzas del orden público, lamentaba que el sistema hubiera sido manipulado por un abogado sin escrúpulos. Siguiente capítulo. Lati dejó su cerveza a un lado y me dio una sonrisa ganadora. Luego puso su mano sobre mi hombro y me dio un apretón tranquilizador. Ella no necesitaba decir que me apoyaba. Ella misma lo estaba mostrando. Estábamos en Chambers, un colegio de abogados de la ciudad. Lati había cambiado de trabajo y la seguí por lealtad. En general, Chambers era un lugar mucho más agradable para beber que Falcons Rest. Los policías nunca me perdonarían una paliza, y los habituales tenían cierta simpatía por los débiles mentales. Un abogado pobre con una reputación manchada. Esa opinión estaba equivocada. Los clientes que necesitaba atraer aceptaron mi absolución de un cargo del que era tan obviamente culpable como el último testimonio de mis habilidades de defensa. Como resultado de la publicidad negativa, me vi obligado a aumentar mi tarifa por hora y contratar a un asociado bastante joven para manejar el aumento de la demanda. Lejos de estar contaminado por este extraño asunto, comencé a parecer un antihéroe. La pobre Tanya, por otro lado, fue expulsada de la fiscalía, convirtiéndose en chivo expiatorio. Mi amigo bebedor bebió la mitad de su Sam Adams de un trago. Relájate, Bob, no hay necesidad de apresurarse. No tengo esposa en casa y no vale la pena volver a la tuya, dije. Bob frunció ligeramente el ceño. Parecía haberse dado cuenta finalmente de que no valía la pena ligar con algunas mujeres, independientemente de su atractivo físico, y ciertamente su Jenny entraba en esa categoría. Lamento que comenzara, pero claramente no se atrevió a continuar. Por favor, dije. No te pedí disculpas. Por supuesto, debes darte cuenta de que, dadas las circunstancias, no puedes esperar una. Pero nunca quise ofender a Elaine, suplicó. Por supuesto que no quisiste. Es pura casualidad. Un hombre como tú no está familiarizado con las armas. No pudiste. Sabía que las balas atravesarían el cuerpo del oficial moreno y alcanzarían a la mujer con la que estaba copulando. Yo respondí. Eso es todo lo que el pobre Bob quería. Exacto. Tenía el asiento preparado para que se deslizaran como una cama. Ni siquiera podías ver quién estaba debajo de ellos y estaba tan molesta que me estaba volviendo loca después de que Jenny me dijera que lo volvería a ver. Exacto. Estabas en una especie de estupor, solo vagamente consciente de lo que estabas haciendo. Pero dime, ¿limpiaste mi arma de huellas dactilares antes de plantarla? Pregunté. Supongo que lo hice. No estaba pensando con claridad. Lo robé en otra ocasión y fue mi intención advertirle que era tu arma porque sabía que la guardabas en tu habitación para protegerte. Elaine con mucho gusto me dejó acostarme cuando le dije que no me sentía bien. Encontrar tu arma fue fácil. No lo ocultaste. Creo que un hombre como tú necesita ese tipo de protección. En realidad, fue un regalo de un cliente. Lo puse en el dormitorio para la protección de Elaine las noches que no estaba en casa. Él asintió solemnemente, y me pregunté si había captado la ironía de la situación. Ella me dijo que volvería a salir con él, así de simple. Paul necesitará algunas garantías amistosas, dijo. No podía simplemente no hacer nada. Conduje hasta su casa para advertirle que no lo toleraría. Su coche no estaba allí. Llamé a casa pero no hubo respuesta. Me temo que saqué una conclusión equivocada. Un error razonable dadas las circunstancias. Yo intervine.
7 sabía a dónde llevaba a sus putas en ese asqueroso auto. Ya había comenzado a llover y estaba muy oscuro cuando me detuve en la carretera del condado que conducía al arroyo. Me detuve en la carretera y caminé hacia el arroyo. En una buena noche, la luna inunda el lugar de luz, pero el clima se deterioraba. Estaban del lado del pasajero y la ventanilla del lado del conductor estaba parcialmente bajada. Los escuché reír y luego ella gimió de una manera que me golpeó hasta la médula. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Disparé sin pensar y luego el arma pareció caerse de mi mano, o tal vez se me cayó. No supe que Elaine estaba en el auto hasta mucho después. Lo siento mucho. ¿Le dirás a la policía? Preguntó con una mirada preocupada. Me encogí de hombros. No me corresponde a mí juzgarte. Soy muchas cosas, pero no soy hipócrita. Pero maté a tu esposa. Él dijo que sí, pero solo por mala suerte. Desconozco cómo terminó el auto en el arroyo. Esperaba que encontraran el auto de inmediato, pero cuando no fue así, la gente comenzó a culparte. Naturalmente, pero sin cuerpos y armas, no pudieron probar mi culpabilidad. Pero el GPSI puesto en el bolso de mi esposa me dijo dónde estaba. Pensé que la subida del agua hizo que el automóvil golpeara primero un arroyo inundado y luego se hundiera cuando se llenó de agua. Encontrar el coche, los cadáveres o ambos era solo cuestión de tiempo. Como faltaba mi arma, adiviné cómo murieron los amantes y quién fue el responsable. Lamento que mucha gente todavía piense que eres culpable. Debes entregarme, dijo Bob en un susurro bajo y triste. ¿Qué puedo decir? No somos responsables de lo que la gente piensa, y ciertamente no puedo refutar una mentira atractiva con una verdad desagradable. No, estás perfectamente a salvo de mí, dije. Entonces, ¿por qué me invitaste aquí para darte esto? Dije, sacando algún tipo de documento del bolsillo de mi chaqueta. ¿Qué es eso? Él preguntó. Mi cuenta, por supuesto. He organizado una defensa infernal por asesinato. Pero tú organizaste tu propia defensa, dijo. ¿Y de quién fue la culpa? Gasté tiempo y dinero, y la parte responsable debería pagar. Podría agregar que hice un muy buen trabajo. Deberías estar satisfecho. No es una mala suma, dijo. Fue una gran defensa, respondí. ¿Aceptan American Express? Claro, creo que Bob se sintió aliviado de que mantuviera su secreto, pero como dije, no estoy en condiciones de juzgar. Vivimos en una sociedad donde la presunción de inocencia ha sido reemplazada por la presunción de culpabilidad. En un mundo tan injusto, un hombre debe vivir según su ingenio. Lati me trajo otro Boston más grande cuando Bob se fue. ¿Estás bien? Preguntó con genuina preocupación en su voz. Sí, las cosas están saliendo bien después de todo. El fin. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.